Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de estar en este lugar, de tener este tiempo, de poder abrir tu palabra, de poder aprender juntos de ella. Necesitamos de una obra tuya enseñándonos, guiándonos a la verdad. Te agradecemos, Padre, por tu espíritu, que lo enviaste para esto mismo, para guiarnos, para convencernos, para glorificar a Cristo, para tomar de lo suyo y hacérnoslo saber. Y te rogamos, Señor, en esta mañana que hagas esa obra en nuestros corazones. Nos presentamos delante tuyo, Señor, así como somos, como estamos. Vos nos conocés nuestra necesidad. Queremos sentarnos a tus pies, a escuchar, a aprender del Maestro, y encomendamos este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, adelante. Tercera clase. Ya todos hemos venido a alguna clase anterior, algunos por ahí pegó alguna faltita, pero quería, antes de comenzar con esta clase, la clase 3, hacer como un repasito del propósito, ¿sí?, de esta clase, retomar un poquito donde dejó Carlitos la semana pasada, ahí en Lucas 19, solamente para leer 2 versículos y poder ponernos un poquito en el contexto de la clase, ¿no? Estamos nivel 1, ama a Cristo, y el objetivo de la clase es justamente poder ver de qué se trata esto de ser un hijo de Dios, de conocer a Cristo, y lo fuimos viendo a través de algunas historias, ¿sí? Vimos la historia del ladrón en la cruz, ahí en Lucas 23, vimos la semana pasada, ¿qué historia? A ver quién se acuerda. La de Zaqueo, ahí en Lucas 19, y hoy nos va a tocar una tercera historia también en el Evangelio de Lucas. Entonces me parecía importante volver a estos versículos que Carlos nos decía la semana pasada, que son el centro, la idea central del Evangelio de Lucas. Ahí estamos en Lucas 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? ¿De qué está hablando el evangelista? ¿De quién es Jesús y de qué vino a hacer? ¿Sí? Su persona y su misión. Él es el Hijo del Hombre y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le decía, es un poco repasar el objetivo de la clase, es poder entender esto, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? Pero no solamente con un fin teórico, técnico, como alguien que lo está evaluando desde afuera, sino como pasó acá con la historia de Zaqueo. Fíjate, el versículo anterior, el 9, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Sabes que no era solamente la misión general de Jesús, Él no estaba solamente anunciando: yo vine al mundo para salvar a los perdidos, sino le estaba diciendo: vine también a esta casa para traer salvación de manera personal. Por eso el propósito de la clase es no solamente que analicemos de manera fría y técnica, objetiva, la obra de Cristo, sino que podamos confrontarla de manera personal con la vida y saber si la salvación llegó a esta casa, a uno. ¿Sí? Así que con esto en mente vamos a ir a la historia que nos toca hoy. Lucas capítulo 7. Seguimos repasando encuentros personales de Jesús acá en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7, y hoy vamos a leer de los versículos 36 al 50 para poder meditar, aprender juntos cuál es la diferencia entre un religioso y un salvo. ¿Están ahí? Lucas 7, 36 al 50. ¿Leemos un versículo cada uno? Yo leo el primero, el 36, y vamos leyendo uno cada uno. Dice Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, un hombre de la ciudad, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador.
More. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime esto. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro. Y no teniendo de ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondieron Simón, dijo, ¿qué es lo que aquel quien perdonó más? Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no has aceptado besar a mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco. Y a él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, Bien, gracias. Está ahí la lectura. Ahí quizás es una historia conocida, pero digamos dentro de los muchos que había en esa escena hay 3 principales, ¿no? En los que se detiene el relato. Simón, este fariseo religioso que había invitado a Jesús, esta mujer pecadora que estaba ungiendo los pies del Señor y Jesús. Y vamos a ver justamente 3 puntitos en esta mañana que tienen que ver con estas 3 personas. El religioso, esta mujer, y ver en ella el salvo, y ver a Jesús, que es el que conoce la diferencia entre estos, entre el religioso y el salvo. Primero nos vamos a detener un poquito en Simón. Si tenés ahí el apunte, dice el primer punto, el religioso se siente satisfecho con su bondad aparente. Ahora, no nos cuenta mucho del trasfondo de este hombre, si nos dice el versículo 36, que era fariseo y que había rogado a Jesús que comiese con él. Ahora, ¿qué sabemos de los fariseos? A ver, entre todos vamos a tratar de ir repasando y armando la idea. ¿Qué sabemos de los fariseos? Eran religiosos, se creían de más, dice More, se creían salvos. ¿Qué más sabemos? Estaban en lo correcto, lo de ellos era lo correcto, Bien, que hacían las cosas bien ellos. que estaban ahí, ¿no? Encargados de cumplir todo al pie de la letra. Estos Sobre no todo, fallaban en nada. para ellos no tenían ningún error. Ellos estaban muy legalistas. Está buena esa palabra que trajo, así después podemos hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Del legalismo. Bienvenidos, pasen adelante, ahí hacemos lugarcito. Bien, ahora los fariseos, tenemos ahí en la escritura, ¿no? Eran personas que estaban más preocupados por lo exterior que por lo interior. Estaban más ocupados de las... Ahí hay 2 sillitas. De las apariencias. Ahí justo una más para decir buen día. Los pongo un poquito. Estamos en Lucas 7 y estamos viendo la historia de Jesús en la casa de Simón, el fariseo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un religioso y un salvo. Así que después cuando se acomoden ahí abrimos en Lucas 7. Y ahora lo que estábamos viendo era repasar un poquito de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Para poder entender un poco más acerca de este hombre Simón. Decíamos, los fariseos estaban muy preocupados con todo lo exterior, más que en lo interior, con las apariencias, más que con el corazón. Estaban buscando más interesados en la aprobación del hombre, en la alabanza del hombre, que en la aprobación de Dios. Si estuvieron en la iglesia hace unos meses atrás, terminamos con el Sermón del Monte. Llevó bastante tiempo. Y ahí en el Sermón del Monte, Jesús se encargó de desenmascarar un poquito esto, ¿no? La hipocresía que había detrás de esa cáscara, de esa apariencia de piedad. Y exponer la hipocresía de estos hombres. Y Jesús va a hablar de cómo la verdadera espiritualidad no es una conformidad externa a un conjunto de reglas, sino que es la transformación interna del corazón a la semejanza de Cristo.
Y ese es el mensaje central del Sermón del Monte. Dice, si no tuvieran una justicia mayor que la de los fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Ahora vos fíjate que lo que Jesús dice no es que los fariseos te están exigiendo demasiado. Están exigiendo demasiado poco. Se están preocupando solamente de lo exterior. Se están preocupando únicamente de lo que ven los hombres. Pero no están limpiando lo de dentro. Ahora, para este punto de la historia, cuando llegamos a Lucas 7, ya entre este grupo religioso de los fariseos y Jesús ya venía habiendo cierta tensión. Mirá, si me acompañás podemos ver un poquito ahí nomás. Mirá, en Lucas capítulo 5, el ministerio de Jesús todavía estaba más ubicado a la parte norte de Israel, ahí cerca de Capernaum, pero ya Jesús había empezado a hacer algunas señales que había empezado a llamar la atención de la gente. Fíjate ahí en Lucas 5, en el versículo 12, por ejemplo, Jesús sana a un leproso, y dice el versículo 15 que su fama se extendía más y más, y esto hacía que se reúna mucha gente para oírle y para que le sanen sus enfermedades. Y como te decía, los fariseos estaban ocupados, ¿y qué buscaban ellos? La alabanza de los hombres. Entonces, cuando veían que los hombres estaban prestando su atención en un lugar, ellos querían saber qué pasaba, porque eso es lo que ellos buscaban, ¿no? La atención de los hombres. Entonces, la fama de Jesús se había divulgado por todos lados, y vas a ver que en el versículo 17 aconteció un día que él estaba enseñando, y ¿quiénes se habían sentado para escucharlo? Y se estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Se habían venido para escuchar, a ver quién es este que está trayendo la atención de todos. Ahora, no solamente se sentaron a escuchar, sino que lo ven a Jesús sanar y perdonar los pecados de un hombre paralítico. Y fíjate el versículo 21, Lucas 5, 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados y no solo Dios? Y ahí ya vemos Lucas nos narra este primera cruce entre los fariseos y Jesús, ellos cuestionando, yendo a ver, sentándose a escuchar, pero cuestionando lo que él estaba haciendo, ¿no? Poniéndose a la altura y siendo igual a Dios. Y si seguís un poquito, vas a ver que uno detrás de otro hay un montón de encuentros y de cruces entre Jesús y este grupo de fariseos. Ahí en el versículo 30, Jesús había llamado a Leví, a un publicano, que habíamos visto, ¿no? Con la historia de Zaqueo, ya sabemos más o menos de qué se trata. Una persona que para los fariseos y religiosos era despreciada, uno de los pecadores, de los que estaba allá afuera, lejos, que no tenía posibilidad de tener acceso a la vida religiosa y espiritual. Y Jesús ahora estaba, no solamente había llamado a uno de ellos, sino que se había sentado a comer en la compañía de publicanos y de muchos otros. Y versículo 30 dice, los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Y ahí viene esta frase conocida de Jesús, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No viene a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y él confrontando esta hipocresía, ¿no? De los fariseos. Y si seguís, mirá, versículo 33, dice que dijeron, ¿por qué entonces los discípulos de Juan hacen muchos ayunos y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y ahí cuestionando, ¿no? ¿Por qué no ayunaban como ellos? Llegás al capítulo 6 y ves en el versículo 2 algunos de los fariseos cuestionando por qué hacían lo que no era lícito hacer en los días de reposo. Y ahora ya parece que se habían fijado ahí, ¿no? Atención en Jesús y en todas las cosas que él estaba haciendo, que iban totalmente en contra de lo que ellos esperaban o pensaban que debía ser, ¿no? Un hombre que venía de parte de Dios. Fíjate, llegaste al versículo 6 del capítulo 6 y dice que en otro día de reposo, él entró a la sinagoga a enseñar y estaba allí un hombre que tenía la mano seca. Y fíjate ya la actitud de los escribas y fariseos. Ya no estaban sentados para escuchar a ver de qué se trataba, sino dice, le acechaban los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Ya ellos habían decidido, lo que tenemos que hacer es terminar con el ministerio, con la obra de este hombre. Y fíjate, Jesús, sin importarle, lo sana a este hombre. Y dice que en el versículo 11 ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Así que cuando llegamos al capítulo 7, los fariseos y Jesús ya estaban en un enfrentamiento abierto, hostil. Pero uno de los fariseos le rogó a Jesús que venga y coma con él. Obviamente quizás esta no era la calidad de cada uno de los que formaban ese grupo, pero sí ya la polémica ya se había desatado. Y estando ahí, este fariseo le ruega a Jesús que venga y coma con él. Ahora, ¿qué podemos saber entonces de este hombre puntualmente? Más allá de que formaba parte de este grupo,
podemos ver por lo que cuenta la historia que él tampoco tenía ningún aprecio, ningún afecto personal por Jesús, ¿no? Que podría haberlo llamado también por curiosidad, quizás para acechar y ver si podía sorprenderlo en alguna palabra, o para ver qué podían hacer con él. Pero nos dice que cuando vio el fariseo que esta mujer estaba a sus pies, él dijo algo acerca de Jesús, ahí en el versículo 39. Dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora, ¿por qué dice esto? Si fuera profeta. ¿Se acuerdan, no? Esto está en el Nuevo Testamento después de 400 años en los que no se había levantado profeta, ¿no? En los que Israel no había escuchado anunciar, así dice Jehová, la voz de Dios. Y viene Juan el Bautista, este primer profeta después de esos 400 años de silencio, y los religiosos no lo tenían por profeta. Jesús los confronta en un momento. ¿Qué dicen ustedes de Juan? ¿Era profeta o no era profeta? Se quedan callados. Y ahora viene Jesús, aquel al que Juan había señalado, es este. Y fíjate que en el versículo, ahí en el capítulo 7, en el versículo 16, Jesús resucita a un muerto. Ya las evidencias estaban, no había manera de silenciar a la gente, no había manera de ocultar esto que estaba pasando. Jesús resucita a un muerto, y dice el versículo 16, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. O sea, ya la gente estaba diciendo, Dios volvió a hablarnos, Dios volvió a visitarnos, Dios una vez más se acercó. Y este fariseo lo tiene a Jesús ahí y dice, si realmente fuera lo que dicen los demás, sabrían, conocerían quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Así que es lo que está demostrando ahí, su total incredulidad en Jesús. Ni siquiera como un profeta y mucho menos como el Mesías, ¿no? El enviado de Dios. Así que acá lo vemos a este religioso, ¿sí? Satisfecho con su bondad aparente y incrédulo acerca de Jesús. Ahora nos vamos a detener un poquito en cambiar el foco. Vamos a ir a la mujer. Vamos a volver después a comparar el salvo y el religioso. Pero ahora vámonos un poquito a la mujer y a entender un poquito de esta mujer que se había acercado. Dice el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Sí? Ahí nos aclara algo de esta mujer. Carlos nos había explicado la otra semana cómo, a mí me fue muy clarito, muy gráfico, como estos círculos, ¿no? Estaban primero los religiosos, donde estaba este grupo de fariseos, de seduceos, estas sectas más ortodoxas, que cumplían más al pie de la letra. Después estaba el resto del pueblo, que participaba, ¿no? De la ceremonia, de los ritos, de la vida del templo, de la sinagoga. Pero después, por fuera de ese círculo, estaban lo que ellos tenían como los pecadores, ¿no? Que no tenían ni siquiera acceso a la vida espiritual, social del pueblo de Israel. Que no tenían en este sistema religioso ninguna posibilidad de llegar a Dios. Y ahí estaban los publicanos, ahí estaban las prostitutas, ahí estaban los criminales. Ahora vos fíjate, ¿no? Esta es la tercera historia que vimos. La primera vimos el ladrón en la cruz. La segunda vimos la de Zaqueo, ¿no? Un publicano. Y esta tercera una mujer pecadora que posiblemente sea una prostituta. Porque dice que Lucas la describe así, ¿no? Una mujer de la ciudad que era pecadora. Y después el fariseo dice, si él supiera, ¿no? ¿Quién y qué clase de mujer es la que le toca? Que es pecadora. O sea, su reputación ya era algo notorio, conocido por todos. Ahora, ¿qué sabemos por la escritura de cómo era la vida de una mujer así, ¿no? Obviamente sin entrar en detalles de obviedades que sabemos todos. Pero a mí me venía a la mente Proverbios capítulo 7, que seguramente un religioso lo tendría muy presente, ¿no? De cómo pensar acerca de estas mujeres que se dedicaban a esto. Si quieren, búsquenlo, miren, dejen ahí algo en Lucas 7 y leamos juntos Proverbios 7. Y vamos a ver qué clase de vida y cómo se conducía una mujer pecadora que se dedicaba a esto. Proverbios capítulo 7, podemos leer desde el versículo 6, dice, mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella.
a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Ahí ya te presenta la situación. Este hombre saliendo de noche, este joven, y en el versículo 10, acá te la presenta. Dice, cuando he aquí, ¿quién se presenta? Una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Y esto que vamos a ir leyendo probablemente haya sido el estilo de vida que esta mujer había llevado en el pasado, antes de este encuentro con Jesús. Alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. Y acá empieza toda esta seducción. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llegó en su mano y el día señalado volverá a casa. Vos fijate lo bajo, ¿no? Lo vil de la actitud y de la acción de esta mujer. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, estad atentos a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Ahora sí describe la palabra de Dios, la vida y la casa de una mujer como esta. El infierno mismo. Camino al Seol, dice, ¿no? Las cámaras, las habitaciones de su casa, ahí está la muerte misma. O sea, la describe con un pecado descarado, abierto, peligroso, contra el cual advierte. Y este era el estilo de vida que había llevado esta mujer. Por algo, bien ganado estaba el desprecio, el rechazo de toda esta gente. Y vos fíjate que conocemos otra historia ya viniendo al Nuevo Testamento de cuál era la actitud de los fariseos para con una mujer así, ¿no? ¿Qué historia les viene a la mente cuando pensamos en un fariseo y en una mujer adúltera, pecadora? Lo iban a apedrear y Jesús estaba... Perfecto, Elena. Juan capítulo 8. La mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿no? Y la traen ahí los fariseos y la ponen delante de Jesús. A ver qué hace. Acá encontramos una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley nos dice que tenemos que apedrear a tales mujeres. Todos tenían piedras. Todos con sus piedras en la mano, ya listos, ¿no? Imagínate. Y sí, si te mataban a piedrazo, evidentemente no eran piedritas. Y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí cada uno, ¿no? Desde los más grandes hasta los más chiquitos, ella, ¿no? Habrá escuchado eso. Piedra cayendo, ¿no? Cada uno acusado por su conciencia empezaron a irse. Y que el Señor solo habló, no nos acusó de nada. Y él siguió aparte, escribiendo en tierra, enfocado en lo que estaba, pero hizo lo suficiente para convencer a cada uno de su propia pecaminosidad, para mostrar que ellos estaban en la misma situación que ella. Correspondía lo mismo, ¿no? Exactamente. Y eso es un poquito de lo que vamos a ver, ¿no? Este contraste entre el religioso que se cree algo que no es y el salvo que reconoce lo que es y llega a los pies de Cristo. Ahora, pero pensemos en los zapatos de esta mujer que se está acercando a esta casa, ¿no? Una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que estaba a la mesa en casa del fariseo. Y ella va y entra a la casa y lleva su perfume y va dispuesta a hacer lo que tiene que hacer y enfrentar lo que tenga que enfrentar, ¿no? Con tal de encontrarse con aquel al que ama su alma. Ahora, el plan de ella nos dice acá, ella trajo un frasco de alabastro con perfume. El frasco de alabastro era algo muy caro en esa época. Por otra historia del Nuevo Testamento tenemos cuando María ungió al Señor con una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, que ahí el motivo de escándalo era cómo se gastó tanta plata, ¿no? Ya no era que esta mujer es pecadora, sino
¿cómo gastaron tanta plata? 300 denarios, ¿no? El salario de un denario Podía dar a los pobres. Eso decía Judas, pero porque él metía la mano en la bolsa. Se quedaba en su parte. Exactamente, se había perdido una oportunidad. Pero a lo que voy es el salario de todo un año. Y esta mujer está dispuesta, una mujer que se estaba dedicando a eso, pecadora. Algunos dicen que inclusive el frasco con perfume era para una mujer como un seguro de vida. Imagínate que es el sueldo de todo un año, 300 denarios, que una mujer en caso de necesidad, si la repudiaban o si quedaba sola, una mujer o viuda, que eran vulnerables, podía recurrir a eso como algo de que cubrirse. Ahora ella está dispuesta no solamente a enfrentar en casa del fariseo la acusación que se venga, sino a rendir lo que ella tenía, ¿no? Como quizás lo más preciado hasta ese momento, mostrando que su mayor tesoro no era esto, sino que era este que estaba ahí en la casa, que era Jesús mismo. Ahora vemos un poquito, ¿no?, acerca del trasfondo de la mujer, de cuál era su plan, y después llegamos al versículo 39, al 38, perdón. Porque ella pudo haber pensado lo que iba a hacer, pero después con qué se iba a encontrar, qué iba a actuar, pero después estaban los hechos, ¿no? Y muchas veces la expectativa y la realidad no coinciden. Ahora ella llega, trae su frasco y dice que estando Jesús sentado a la mesa, ustedes saben, ¿no? Se sentaban a la mesa, no en sillas, se sentaban en el piso, se reclinaban sobre la mesa, los pies quedaban detrás. Y dice, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿No? Y vemos la actitud de esta mujer, ¿no?, ante el Señor. Ante aquel que, ¿no?, quebrantada. Por eso el punto creo que dice, el salvo se muestra quebrantado y agradecido, ¿no? Porque pudiendo recibir justamente la condena de aquel que sí conoce su pecado, de aquel que es sin pecado, de aquel que tiene todo para condenar al pecador, había encontrado en Jesús a alguien dispuesto a recibirla. Ahora, para este punto seguramente ella ya había creído, ¿no? Porque lo que dice Jesús, ella no se estaba acercando ahí a buscar, a pedir perdón, ella se estaba acercando ahí a demostrarle su amor al Señor. Eso es lo que va a decir Jesús más adelante, ¿no? Como ella recibió un perdón muy grande, ella ama mucho. Eso es lo que está pasando acá, le va a decir a Simón. Ahora, ¿qué había llevado a una mujer como esta a encontrar el ánimo, la confianza para acercarse a Jesús y saber que iba a recibir de él una buena disposición? Miren, a lo largo del Evangelio vamos a ver que una de las acusaciones que los fariseos hacían de Jesús era el hecho mismo que llevó a esta mujer a tener confianza, a acercarse. ¿Qué decían de Jesús para murmurar? Decían, este es amigo de pecadores y publicanos. Este los recibe, con ellos come. Y eso que parecía el motivo de escándalo y la acusación más grave para ellos, había sido el mismo hecho en el que esta mujer se había aferrado como su única esperanza. El hecho de que Jesús recibe a los pecadores. Y bueno, y esta mujer viene con esta actitud, ahí sus emociones se desbordan, y ella llorando, con sus lágrimas, lava los pies del Señor, con sus cabellos los seca, lo unge con el perfume y lo besa sus pies con sus labios. Y acá vemos, ¿no?, el salvo, cómo actúa uno, cómo actúa un religioso, indiferente, orgulloso, apático, incrédulo, y cómo actúa un salvo, ¿no?, quebrantado, agradecido, así profunda y sincera ante el Señor. Y ahora vamos a ver el tercer puntito, que es Jesús, ¿no? El que conoce los corazones nos enseña cómo diferenciar. Porque Lucas, después de presentarnos esta escena, el hogar del fariseo, Jesús a la mesa, esta mujer pecadora que entra y unge sus pies, se va a centrar en las palabras de Jesús, ¿no? El fariseo ya había dicho para sí, en su pensamiento, en el versículo 39, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, ¿no?, que es pecadora. Y Jesús, sin necesidad de que él lo diga en voz alta, conociendo sus pensamientos, versículo 40 dice, entonces respondiendo Jesús a los pensamientos del fariseo, le dijo,
y le cuenta una historia. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y ahí le cuenta esta historia muy sencilla, 2 versículos. Un acreedor tiene 2 deudores. Uno le debe 500 denarios, el salario de casi 2 años. Y el otro 50, el de 2 meses. Pero ninguno de los dos tenía con qué pagar y él perdonó a ambos. ¿Cuál le va a amar más? Y él responde, ¿no? Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y Jesús les cuenta esta historia, ¿no? A Simón. Esta historia presenta una deuda impagable, un perdón inmerecido para ambos y el amor agradecido, ¿no? De esta persona que recibe un perdón tan grande e inmerecido. Ahora, con esto Jesús estaba apuntando y confrontando el corazón de este hombre, ¿no? De religioso. Primero, la necesidad de reconocer que él tenía una deuda para con Dios, ¿no? Y muchas veces en el Nuevo Testamento vamos a encontrar esto, que el pecado se presenta como una deuda que tenemos para con Dios. Cuando Jesús les está enseñando a sus discípulos a orar, les dice eso, ¿no? Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Y está presentado esto, ¿no? El pecado como una deuda impagable. Ahora, ¿cuál es el problema de los fariseos? Que ellos no reconocían que tenían una deuda delante de Dios. Fíjate cómo Jesús va a narrar más adelante, en el capítulo 18, otra parábola muy cortita, en la que muestra esta condición del corazón, de cómo la religiosidad no le permitía a los fariseos entender cuán grande era la deuda que tenían delante de Dios. Ahí en Lucas 18 Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano. Y dice que se la contó a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y esta fue la descripción que hicimos, ¿no? Entre todos los fariseos. Era alguien que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros. Fíjate, lo mismo que este hombre Simón, ¿no? Él se creía muy justo y estaba menospreciando, ¿no? A esta mujer. Y entonces a esta clase de personas Jesús le cuenta esta historia. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y esa era su oración. Fíjate que ni siquiera estaba hablando con Dios, estaba hablando consigo mismo. Y lo que él quería decir supuestamente a Dios era una presentación de todos sus logros, ¿no? De todos sus méritos, con los cuales él podía presentarse delante de Dios y decir, mirá todo lo que tengo, cuán digno soy de tu amor. Y mirá el contraste, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjate, ¿no? 2 actitudes tan opuestas, ¿no? La del religioso, Y otro totalmente humillado. humillada. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y mirá lo que dice Jesús, versículo 14, les digo que este publicano humillado, que no quiere ni levantar los ojos al cielo, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, vos fijate qué importante que es esto, ¿no? No solamente estudiar la vida de estos hombres, sino confrontar nuestro propio corazón, porque esto depende, el perdón de nuestros pecados, dice, el que tiene esta actitud se fue justificado, el otro no. El que se enaltece es el que va a ser humillado y el que se humilla es el que va a ser enaltecido. Ahora, lo que confronta no solamente es a los fariseos, sino a nosotros de con qué actitud nos acercamos delante de Dios. Aún la oración puede ser una ocasión para querer desplegar toda nuestra piedad y menospreciar a los otros y creer que nuestra espiritualidad nos hace dignos de una mayor aprobación delante de Dios. Entonces, entender nuestra total bancarrota espiritual nos va a hacer venir no queriendo mostrarle a Dios todo lo bueno que tenemos o que hicimos, sino como este hombre humillamos delante de Dios sabiendo que lo que necesitamos es que Él sea propicio a nosotros, que Él nos muestre su gracia, su favor inmerecido. Ahora, eso es el punto, ¿no? de la historia que Jesús le estaba queriendo mostrar a Simón, lo grande, lo grave de su deuda y la necesidad de reconocer la deuda. Ahora hay un peligro muy grande en no reconocer su necesidad.
Y aún cosas buenas, como la ley, como los sacrificios, los ritos, la vida espiritual del templo, o la religión, las iglesias, pueden ser una oportunidad para no dejarnos ver nuestra verdadera necesidad. Ahora, acá no quiero complicarla demasiado, quiero tratar de ponerlo lo más claro posible. Venir a la iglesia, tener conocimiento, leer la Biblia, hacer las tareas, son cosas buenas, pero al mismo tiempo pueden dar la ocasión a que uno se autoengañe. Y como este fariseo se presente delante de Dios, ahora apoyado en su propia justicia. Por eso el versículo conocido del Proverbio: no fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce Todo tu camino y Él enderezará tus veredas. Buenísimo, lo sabemos de memoria. Tu opinión. Y apártate del mal. Ahora lo usamos para la vida diaria y está bien que sea así, pero está también esto. Hay dos apoyos, ¿no? O te fías de Jehová de todo tu corazón, o te apoyás en tu propia prudencia. Ahora, el peligro es estar apoyado en algo tan endeble, tan frágil, ¿no? Como nuestra propia justicia. Y llegar así, apoyado en eso el día del juicio, y darte cuenta de que eso en lo que vos pensabas apoyarte es algo tan frágil que no te va a poder sostener. No importa cuán grande, cuán buena vos pienses que es. Por eso dice: no seas sabio en tu propia opinión. El peligro de la propia opinión que nos ciegue a ver nuestra necesidad. ¿Sabes? Eso fue lo que pasó acá con este grupo de hombres. Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes están sanos, ustedes no son publicanos, no son prostitutas, no son ladrones. No tienen necesidad ustedes. No. Ustedes no ven su necesidad. Ellos tampoco tenían, ellos se sentían superiores a todos y no tenían. Ese es el punto. Lo que ellos sentían, No sentían necesidad por el Salvador. lo que ellos pensaban, es el peligro de confiar en tu propia opinión y no saber que es tan distinta a tu verdadera condición. No hay sanos que no tienen necesidad de médico. Hay personas que se creen sanas y no acuden al médico. Apocalipsis 3 nos presenta esta iglesia tibia, ¿no? Que Jesús dice: yo la voy a vomitar de mi boca. No la aguanto. ¿Y saben qué dice? ¿Cómo la presenta? Dice: vos sos rico y decís: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice: y no sabés que en realidad sos un miserable, pobre, ciego, desventurado, desnudo. Vos decís, creés algo, pero no sabés que sos todo lo contrario. Creés no tener necesidad y eso te lleva a estar en el lugar más peligroso de todos. Porque Jesús dijo: yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a buscar a justos. Él no vino ni a llamarlos. Él vino a buscar a pecadores y a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces la importancia acá de confrontar nuestro corazón. ¿Cuál está siendo nuestro apoyo, nuestra confianza? ¿Con qué actitud nos estamos presentando delante de Dios? ¿Con nuestras manos llenas de las cosas que le vamos a presentar o con nuestra mano vacía diciendo: Señor, necesito de tu salvación, necesito a Cristo? Ahora, la importancia de reconocer nuestra deuda, el peligro del autoengaño, ¿no? De la justicia propia, que nos puede llevar a pensar que no tenemos necesidad. Y mira, Lucas se dedicó en su evangelio muchas veces a esto, mostrar cómo este grupo de personas creía que no tenía necesidad. Dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Contó esta parábola que leímos, ¿no? Del fariseo y el publicano. Y después Jesús contó otra serie de parábolas en Lucas 15 que son muy conocidas, ¿no? La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo. Y muchas veces no interpretamos del todo bien estas parábolas por interpretar la Escritura a la luz de nuestro contexto actual, en lugar de cuál es el contexto en el que fueron dichas estas palabras. Entonces leemos la parábola de la oveja perdida y decimos: bueno, las 99 ovejas son los cristianos que están en la iglesia y la oveja perdida es el que se apartó, ¿no? Y hay que ir a buscar a la oveja 100. Y acá las 99 son las que estamos, acá en la iglesia. Ahora,
sigamos el recorrido que venimos haciendo y leamos nuevamente Lucas 15, la parábola de la oveja perdida. Es cortita. Lucas 15, dice el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Vos fijate la actitud de cada uno, ¿no? Ahí está, versículo 1, un grupo y una actitud. Publicanos y pecadores para oír a Jesús. Versículo 2, fariseos y escribas murmurando de esto. Entonces, Jesús les refiere esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjate la confrontación, ¿no? Para estos hombres. Los fariseos, escribas que estaban ahí murmurando y Jesús diciéndoles, bueno, ¿saben qué? Estos pecadores, estas ovejas perdidas que son halladas, el cielo está más contento por estas ovejas perdidas que fueron halladas que por todos estos justos que no necesitan arrepentirse. Sigue Jesús hablando y cuenta la de la moneda perdida, la del hijo pródigo, y nuevamente expone la misma actitud. El hijo pródigo se fue, desperdició los bienes, se volvió, y el padre estaba esperándolo dispuesto a recibirlo. Y el otro hermano mayor, que se enoja. Yo hice todo bien, nunca me fui y a mí no me da nada. Y otra vez, la misma, ¿no? El justo que no necesita arrepentirse, el sano que no tiene necesidad de médico, el hijo obediente que nunca hizo nada mal, y el perdido que es acá. El hijo mayor en lo que se va a en lo que él pudo hacer, no en lo que Cristo haga en él. Exactamente, ahí está. Esa es la idea de esta clase, la diferencia entre un religioso y un salvo. El que está apoyado en su justicia propia o el que arrepentido de su pecado va a Cristo. ¿No? Porque esa es la historia, ¿no? Ninguno tenía con qué pagar. Esa es la historia de los deudores. Ninguno de los dos tenía con qué pagar. Y no teniendo ellos con qué pagar, Él perdonó. Esa es la salvación. El perdón a alguien que no tiene con qué pagar. Bien, ese es el propósito de poder recorrer estas ideas. Que lleguemos a ese punto. Esos versículos no veíamos. Aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es importante no solamente para anunciar el evangelio al que está afuera, sino para nosotros que estamos dentro estar conscientes del peligro del autoengaño, de la justicia propia, de que no estamos haciendo méritos y sumando puntos para que el Señor nos reciba. ¿Y saben qué es más peligroso aún? Estos hombres por lo menos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. No creyeron que Jesús era el Mesías. Pero el Evangelio avanza y Jesús va a hablar aún de otros que sí creían que Él era, o decían creerlo, pero tampoco eran salvos. Y va a decir, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y yo les voy a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y personas aún teniendo la doctrina correcta y creyendo que habían hecho cosas, pero presentándose delante de Él con todo eso, ¿no? Mira todo lo que hicimos. Están diciendo, no, yo no te conozco. Ahora, mira, yo me anoté algunas expresiones del Evangelio. Te las voy a leer. Porque yo creo que el Evangelio de Lucas también se podría analizar a la luz de esta pregunta que se hace en este pasaje que nosotros leímos, que es, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Y está lo que pensaban los fariseos, ¿no? Este es un amigo de publicanos y pecadores, que pensando ser una acusación era una promesa para todos los pecadores. Dios mismo, el Padre, responde quién es Jesús. 2 veces dice, este es mi hijo amado, cuando Él se bautiza y en la transfiguración. ¿Quién es este? Este es mi hijo amado. Pero te voy a leer otras respuestas a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Una dice sí, Lucas 4, no la busques, En Lucas 4 dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Más adelante, unos pocos versículos, otra persona dice, tú eres el Hijo de Dios.
Lucas 8 dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Sabes qué tienen en común estas tres? Las escuchaste, ¿no? Sé quién eres, el Santo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. La dijeron endemoniados. Los demonios. O sea, se puede tener la doctrina correcta acerca de la persona de Cristo y ser un hijo del diablo. Los demonios creen y tiemblan. Por eso el peligro del autoengaño, que no es por tener la doctrina correcta, no es por haber hecho las obras correctas, no es por haber vivido una vida dedicada al Señor, no es por haber dejado mi lugar y haber venido a estudiar, no es por no ser como mis compañeras o mis compañeros y no hacer las mismas cosas que ellos, sino yo el fin de semana voy a la iglesia. Es por la gracia de Dios, que Él está dispuesto a recibir un pecador, a pagar su deuda, como lo hizo ahí en la cruz, y ahora a recibirle por pura gracia. ¿Sí? Ahora vamos ya a ir cerrando. Vimos a este hombre fariseo, este religioso, satisfecho con su bondad aparente. Vimos a esta mujer y en ella podemos ver cómo se muestra un salvo, ¿no? Quebrantado y agradecido. Vemos a Jesús que conoce los corazones y contando esta historia, ¿no? Para marcar bien clarita la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Y él va a decir, ¿no? ¿Qué era lo que le había pasado a esta mujer? ¿Qué había hecho que esta mujer, que había estado viviendo en el pecado de una manera tan baja como leíamos ahí en Proverbios, ahora esté haciendo esto tan raro, ¿no? A los pies del Señor, ungiendo sus pies, llorando a sus pies, secándolos con sus cabellos, besándolo. Y Jesús va a explicar, ¿no? Qué era lo que estaba pasando. Dice en el versículo 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y ahí pone la atención, ¿no? En la mujer que estaba al piso, a las espaldas de él. Y va a hablar de ella. Dice, entré en tu casa y vos no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, podemos llegar a interpretar mal esto y pensar que ella es perdonada por cuánto está amando al Señor. Claramente ese no es el mensaje, ¿no? De la historia. La historia de los dos deudores es que el que se le perdonó mucho, mucho ama. O sea, ella estaba demostrando este amor tan grande por el Señor como consecuencia del perdón tan grande que ella ya había recibido, ¿sí? Por eso le dice en el versículo 50 a la mujer, tu fe te ha salvado. Sus pecados habían sido perdonados no por lo que ella estaba haciendo, sino por la fe. Y esto que vemos acá era el resultado, ¿no? De su fe. Se estaba manifestando en esta adoración, en esta humillación, en este amor tan ferviente por el Señor. Y me hacía ver en esta mujer también cómo luce, ¿no? La salvación verdadera. No solamente en la gratitud, en el amor, en la adoración, sino en este cambio tan radical operado en una vida. Leíamos la semana pasada con Carlitos Efesios 4 y él hablaba de cómo se veía la vida ahora, ¿no? Una vida salvo se ve ahora una vida de santificación. Y se va viendo eso en la vida, en el cuerpo, en cómo las manos que antes eran usadas para lo malo y para robar, ahora son usadas para lo bueno, la boca que antes decía cosas malas, ahora se usa para edificar. Y veíamos eso en Efesios 4, este cambio que la salvación trae, esta evidencia de la salvación, estos frutos, estas obras dignas de arrepentimiento, estas obras que acompañan a la fe. Y lo vemos acá en la vida de esta mujer. Yo pensaba en todos esos detalles que veíamos en Proverbios 7, ¿no? Esta mujer perfumando su habitación. Esta mujer con sus pies saliendo al encuentro de este hombre, con sus manos haciéndose de él, con su boca besándolo, con todo ese arte de seducción, ¿no? Seguramente, ¿no? Sus cabellos, el cabello suelto en una mujer estaba muy ligado, ¿no? A esto. Y ahora vemos estas mismas elementos, pero volcados en la adoración a Dios.
Dice Romanos capítulo 6 que así como para iniquidad y a la inmundicia presentaste tu cuerpo, tus miembros para servir al pecado, así ahora los presentes para servir a la justicia y a la santidad. Y vemos a esta mujer usando ahora su perfume para los pies del Señor. Ella postrada a los pies del Señor, sus cabellos secando, limpiando, ¿no?, esos pies sucios que venían, ¿no?, de un camino de tierra. Su boca, que antes había usado para el pecado, ahora besándolo. Y así se ve, ¿no?, la vida de un salvo. Todo aquello que antes iba, que era empleado y usado con tanta fidelidad, ¿no?, al pecado, con tanto esfuerzo a veces. Dice así como lo presentaste, ahora rendilo en el servicio del Señor. Y se ve en la vida de esta mujer eso, ¿no? Todo su ser, todo lo que tiene, todo lo que ella es ahora encolumnado detrás de esto, ¿no? De donde ahora están puestos sus afectos, el Señor. Y así se ve, ¿no?, la vida de un salvo. Así que, conclusión y preguntas. Dicen, ¿qué manera expone esta historia? ¿Tu fe o tu incredulidad? ¿De qué manera práctica podés ver las marcas de la verdadera conversión en tu nueva vida? ¿Cómo podés mostrar gratitud a Dios por su salvación? Y que podamos, primero que nada, evaluar cuál es nuestra condición delante de Dios en miras del día del juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si hoy fuera, ¿con qué te vas a presentar delante de Dios? Sos como aquel fariseo que se va a presentar delante de Dios pensando que con muchos logros va a ser recibido, o que aún con las cosas que hice, Señor, todas las cosas que hice, tendrías que recibirme, o como aquel publicano, como que esta mujer en adoración al Señor, si nuestra única esperanza para ese día es Cristo, que esto pueda exponer la realidad de tu corazón, y si aún no lo has hecho, puedas aferrarte a Cristo, puedas entender que Él está dispuesto a recibir a los pecadores, que esos a los que Él vino a llamar y a buscar, no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, no a los sanos, sino a los enfermos. Y si podés ver en tu vida evidencias de esta fe salvadora que pone su confianza solo en Cristo, de este cambio operado por la obra de Dios, de su gracia, ¿no?, trayendo vida nueva, trayendo la regeneración, un nuevo nacimiento, una vida nueva, una conversión en la que ahora todos tus aspectos van detrás de aquello que antes odiabas, que es el Señor, y querés escaparte de aquello que antes amabas, que es el pecado. Bueno, gloria a Dios. Y confrontemos también la vida, el corazón continuamente con cuál es la actitud con la que día a día no solamente nos vemos a nosotros mismos, sino vemos a Dios y vemos a las personas, ¿no? Porque podemos caer en esto, ¿no?, este engaño de la religiosidad, de pensar que delante de Dios tenemos cosas que nos hacen mejor que los demás. Y ese pecado sigue estando ahí latente, queriendo infiltrarse, queriendo llevarnos a gloriarnos nosotros mismos, en la apariencia y no en el corazón, a limpiarlo de fuera, a buscar la alabanza de los hombres y no la aprobación de Dios. Así que podamos seguir creciendo, ¿no?, en este sentir que tiene la fe verdadera de humillación y de adoración genuina al único que es digno de nuestra alabanza, que es Cristo. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, por poder juntos abrirla, leerla, estudiarla, entender, Señor. Necesitamos tanto de que nos enseñes, porque somos muy fácilmente engañados en nuestro propio corazón. El mundo dice mentiras, el enemigo quiere sembrar mentiras, y nuestro corazón por sí mismo es engañoso. Por eso necesitamos, Padre, de tu verdad, y necesitamos de una obra personal, individual, tuya, de tu Espíritu, Señor, obrando en nosotros. Y queremos que nuestra vida, Señor, no sea una vida de religión fría, sea una vida de adoración genuina, vibrante,
Padre, también confrontanos con la falta de amor. No queremos ser tampoco como aquella otra iglesia que, aún trabajando arduamente, sin negar tu nombre, había dejado su primer amor. Señor. Recordanos continuamente de dónde nos sacaste. Quiénes éramos, Señor, antes de conocerte. Para poder estar humillado delante tuyo, Señor, adorándote por una gracia tan grande, por un perdón tan grande, por pecadores que no podíamos pagarlos, Señor. Que no merecen, Señor, otra cosa sino tu ira, tu desprecio, y aún así nos amaste, nos buscaste, Señor, y todavía sigues extendiendo tu mano. Te amamos, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.